Yo tenía la mano Ah, abajo. ahí sale que tienes la mano arriba. El que tiene la mano arriba es Luis Ángel. Ah, ya lo. A ver, vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Hoy tenemos que acompañar esto de el tablerillo. Entonces, hoy, el tema de hoy es, vamos a hablar de calores específicos. No sé si alguien tiene una noción de qué es eso, alguna vez lo ha visto, sabe, lo ha escuchado, lo ha oído mencionar. ¿No? Sí, no. De pronto en su colegio. ¿No? Bueno, vamos a hablar entonces específicamente de la teoría de los calores específicos. El calor específico. Yo sí lo vi, pero no me acuerdo qué. Por El, dos. el calor específico en termodinámica se define de la siguiente forma, y es esta frase que está aquí tal cual, y me permito leerla. Es la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Es decir, una cantidad de energía determinada para que una cantidad de masa determinada aumente su temperatura global en 1 grado, ya sea grado Celsius, grado Kelvin, grado Fahrenheit o grados Rankine. Esa es la definición de calor específico. Otra forma de ver, o otra forma de apreciar los calores específicos, o otra forma de definir el calor específico, y esto es más desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista operacional. Los calores específicos es la medida de la capacidad de la energía que puede almacenar un material. Es decir, cuánta energía puede almacenar un cuerpo por unidad de masa, y se ve reflejado en un aumento de la temperatura. Por ejemplo, no es lo mismo aumentar en 1 grado Celsius el aire que aumentar en 1 grado Celsius el agua. Ambos tienen calores específicos completamente diferentes, porque sus propiedades energéticas son completamente diferentes. ¿Ya? Con la energía que se eleva 1 kilogramo de agua 1 grado Celsius, probablemente 1 kilogramo de aire se eleve muchos más grados Celsius, porque tienen calores específicos completamente diferentes. A mayor calor específico, mayor energía necesaria para aumentar su temperatura en 1 grado en general. No sé si eso está claro con respecto. O si hay alguna pregunta por ahora. No se preocupen, no tengan miedo, sin miedo al éxito, hagan preguntas, hagan lo que quieran. Vale. Al parecer entonces no hay problema con la definición. Ahora vamos a hablar de qué pasa con los calores específicos para los gases. Los gases son elementos altamente compresibles. Y al ser elementos altamente compresibles, pueden existir en diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, procesos a volumen constante o procesos a presión constante. Y en cada caso, tenemos que hablar de un volumen específico determinado. Para aquellos procesos en donde el volumen sea constante, hablamos de un calor específico a volumen constante denominado C sub B.
Ojo, para los gases. Y cuando hablamos de un proceso a presión constante, hablamos de un calor específico a presión constante, denominado con la letra C sub P. Ojo, C sub B, volumen constante, C sub P, presión constante. Esto solo se da para los gases, porque los procesos se dan, o los gases son altamente compresibles. Ahora, C sub B es una medida de la variación de la energía interna, y esto es una definición muy importante. El C sub B es una medida de la variación de la energía interna. Mientras que el C sub P es una medida de la variación de la entalpía de una sustancia. C sub B, hablamos de energía interna, y C sub B, hablamos de energía interna, y C sub P, hablamos de la entalpía. Es decir, que podemos asociar que para los gases, el C sub B, estamos hablando de los sistemas cerrados, ¿cierto? Porque es donde tratamos la energía interna. Y el C sub P es para los sistemas abiertos, porque estamos hablando de la entalpía. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces vamos a irnos aquí al tablero. Vamos a irnos aquí al tablero. Y vamos a ver cómo funcionan los C sub B y los C sub P. Recordemos que las propiedades de un sistema son en función, mejor dicho, las condiciones o el estado de un sistema es en función de sus propiedades. Según esas propiedades, vamos a estar en un estado determinado. Entonces, sabiendo, por ejemplo, según el postulado de estado, dos propiedades intensivas e independientes, podemos definir un estado determinado. Ahora podemos hablar que los calores específicos son valores o son propiedades que son intrínsecas de la materia. ¿Cierto? Y ya lo hablamos, el C sub P y el C sub B son la cantidad de energía necesaria para aumentar, digamos, por ejemplo, 1 grado Celsius, una unidad de masa. ¿Cierto? Ahora vamos a ver cómo se relaciona con la energía interna y con la entalpía. Como son propiedades, el C sub P y el C sub B, en teoría, varían con un cambio de estado. Es decir, si yo cambio la presión y yo cambio la temperatura, mi C sub P y mi C sub B van a variar. ¿Cierto? Esto es claro por el postulado de estado que nos dice que cuando hay un cambio en las propiedades, todo el estado cambia. Entonces, también podemos decir que si C sub P y C sub B son propiedades, es más, son propiedades intensivas que dependen del estado de la materia, también varían con estas. Sin embargo, una cosa que tienen en común los C sub P y los C sub B es que las variaciones del calor específico a presión y a volumen constante, cuando cambian las propiedades del sistema, son muy bajas. Son muy bajas. Es decir, si yo cambio el C sub P, perdón, si yo cambio el estado de un estado a otro, el C sub P va a cambiar, pero de manera insignificante. Entonces podemos decir que los calores específicos son constantes. De esta forma podemos hablar que la energía interna se puede reescribir como una relación del volumen específico, del calor específico a volumen constante por la temperatura
siendo la temperatura en grados Kelvin, y la entalpía viene siendo una relación del calor específico a presión constante por la temperatura, donde la temperatura se encuentra en grados Kelvin. De esta forma podemos decir que la energía interna es directamente proporcional a la temperatura, con una constante de proporcionalidad que se denominan los calores específicos. Estos calores específicos se van a encontrar tabulados en muchas partes de internet, lo pueden encontrar. Dentro del libro, si no estoy mal, la tabla A2 y la tabla A3 presentan los valores de C sub B y de C sub P para diferentes materiales. Por favor, ¿me confirman? ¿Cuál es exactamente la tabla, bro? No, profe. A2 y A3 deben titularse como calores específicos o algo así. ¿La encontraron? ¿No la encontraron? ¿Sí la encontraron? Por favor. La A2 tiene nombre calores específicos de gas ideal de varios gases comunes. Ok, ¿y la A3? O la A3, si no estoy mal, dice propiedades de líquidos sólidos y alimentos comunes. Ok. Ambas hablan de los calores específicos, cuando en la A3 habla específicamente de los líquidos, que es de lo que ya vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, miren que las relaciones que ya habíamos hablado, que el cambio de la energía, por ejemplo, para un sistema cerrado, que no tenga ni energía, ni cambio de energía cinética ni energía potencial, no es más que la masa por U2 menos U1, ¿cierto? Esta relación, suponiendo los calores específicos, ojo, y esto es una suposición, porque en realidad sí varía, sino que tienen variaciones muy pequeñas, ¿cierto? Y esto solo se hace para hacer ciertas aproximaciones. Se podría reescribir como la masa por un calor específico, perdón, un C sub B, que multiplica a la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y con respecto al cambio de la energía para un sistema abierto, recordemos que el cambio de la energía para un sistema abierto era M.2, no sé, por poner un ejemplo, menos M.1, porque puse el 2 ahí adentro, M.1 por teta 1. Donde si teta no tiene tampoco interacciones de energía cinética ni interacciones de energía potencial, podemos decir que M.2 por H2 menos M.1 por H1. Podemos reescribir esta versión de la fórmula si suponemos que el M punto es exactamente el mismo como M punto por C sub P por T2 menos T1. Es una forma práctica, ojo, para calcular directamente los efectos en la temperatura de diferentes propiedades. Sin embargo, no, ojo, y lo estoy diciendo desde ya, no sirve cuando hay que hacer cálculos precisos. Sirve para hacer aproximaciones, por ejemplo, cuando no se tienen a la mano tablas de saturación, digamos, por ejemplo, que no tengamos una tabla de saturación de oxígeno, o no tengamos una tabla de saturación de no sé, de amoníaco o de otras propiedades, pero sí tengamos sus calores específicos. Al tener sus calores específicos podemos hacer determinadas aproximaciones.
de, por ejemplo, cuánto sería la temperatura final. Para esto sirve la suposición de los calores específicos. No sé si es claro esto que acabamos de hablar. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Profe. So, ¿cómo? ¿Cuál es el problema? Dime dónde está, qué no entiendes y yo te lo vuelvo a explicar. No escuché lo último que usted había dicho, que la advertencia que usted dijo. Esto, los calores específicos solo se pueden hacer para aproximaciones. No te van a dar cálculos precisos. Solo se usan cuando, por ejemplo, no se tiene a la mano información información como tal de los estados de la sustancia u otros datos de la sustancia que te permitan definir estados. Como no tienes esos datos, pero sí puedes tener a la mano un calor específico, esto te permite una aproximación, pero para cálculos precisos, los calores específicos hay que descontarlos. Sin embargo, en ingeniería, sobre todo en la parte de intercambiadores de calor y sobre todo, pero ya eso es de ingeniería un poco más avanzada, sí se tienen en cuenta los valores de los calores específicos, porque muchas sustancias, por ejemplo el agua o la parafina, que es la de las velas, se puede utilizar como una batería térmica, es decir, tienen calores específicos muy altos y permiten la capacidad de almacenar mucha energía. Para procesos térmicos funciona muy bien, sobre todo la parafina. Bueno, ¿estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ya hablamos entonces de los gases, ahora vamos a hablar específicamente del caso de los sólidos. Calores específicos para sólidos y líquidos. Una sustancia cuyo volumen específico o densidad es constante se llama una sustancia incompresible. Los sólidos y los líquidos son elementos altamente incompresibles. Es decir, que por mucha presión que les aplique, su densidad o volumen específico va a variar muy poco. Y debido a esto, no podemos hablar de un calor específico a un volumen constante y no podemos hablar de un calor específico a una presión constante, porque en realidad, al no haber diferencia en el volumen sin importar la presión, las cualidades o las propiedades van a ser prácticamente las mismas, tanto a volumen constante como a presión constante. Entonces, para los sólidos y para los líquidos, deja de tener sentido hablar de un calor específico a presión constante o de un calor específico a volumen constante. Para sólidos y líquidos simplemente se habla de un calor específico. Muchas veces, ojo, en la literatura no van a encontrar tal cual como calor específico para los sólidos y los líquidos, sino que muchas veces la gente por costumbre le pone directamente el C sub P. Bueno, lo pueden encontrar como C tal cual o como C sub P. En la tabla A3, la parte de calor específico, ¿cómo aparece numerada? Háganme el favor. La tabla A3. Ajá. ¿Con qué nomenclatura aparece? ¿C solo o C sub P? Cualquiera de las dos está bien. Cada específico aparece como C sub P. Ok, vale. Entonces, en la misma tabla del libro, él decide que para los sólidos y los líquidos solamente tener C sub P. En teoría, C sub P y C sub P, C sub P y C sub B serían iguales. Entonces, no tiene sentido discriminarlos por un volumen constante y una presión constante. Y simplemente estamos hablando de calor específico. ¿Vale? Funciona exactamente igual cuando se hacen los balances de energía. Todo esto, entonces, muchachos, como siempre lo digo, se entiende mejor cuando hacemos ejercicio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio.
Alguien, por favor, que me lea este enunciado. Un bloque de hierro de 50 kilogramos a 80 grados centígrados se sumerge en un recipiente aislado que contiene 0.5 metros cúbicos de agua, líquida a 25 grados centígrados. Determina la temperatura cuando se alcance el equilibrio térmico. Ok, un bloque de hierro 50 kilogramos, listo. Entonces, tenemos dos elementos. Tenemos dos elementos que son el hierro y el agua. En teoría lo que tenemos son dos sistemas, ¿no? Debemos evaluarlos como dos sistemas diferentes. Debemos evaluar el hierro como un sistema y el agua como un sistema. ¿Qué cualidad debe tener el hierro y el agua? Que la temperatura final en los estados de cada uno debe ser la misma. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que se alcanza el equilibrio térmico. ¿Vale? ¿Claro eso? Correcto. Perfecto. Entonces vamos a sacar primero la información de el hierro. Entonces vamos a ver aquí hierro. Nos dicen que el hierro inicialmente está a una temperatura de 80 grados Celsius. Y tiene una masa, vamos a llamarla M1, de 50 kilogramos. Y luego de un tiempo alcanza una temperatura 2, que es la que no sabemos, ¿cierto? ¿Todo bien, no? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Correcto. Perfecto. Ahora, datos que necesitamos antes de empezar a hablar del agua. Necesitamos el calor específico del hierro. En la tabla A3, que es la que habla específicamente de los sólidos y de los líquidos, por favor me colaboran y me dicen cuánto es el calor específico. Vamos a llamarlo C con una H abajo, que es calor específico del hierro. Y esto vamos a ir poniéndolo aquí en el tablero. De 0.45. 0.45 kilojoule, kilogramo, Kelvin, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Ahora vamos a hablar del agua. Vamos a hablar del agua bajo la suposición. ¿Sí? ¿Ese 0.45 de qué? Kilojoule, kilogramo, Kelvin, ahí está, ¿no? No, por eso, ¿qué es eso? Eso es el calor específico del hierro. Por eso le puse la C de calor específico y la H del hierro. Recordemos que para los sólidos no hay C sub B y no hay C sub P. Entonces, para diferenciar qué es el hierro. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ahora vamos a hablar del agua. El agua nos dice que inicia a una temperatura inicial de 25 grados Celsius, temperatura 1, igual a 25 grados Celsius, ¿cierto? Y un volumen inicial de 0.5 metros cúbicos. Y nos piden la temperatura. Bueno, en este caso vamos a renombrar no mismo T1 y T2, sino que vamos a ponerle la temperatura inicial del agua, vamos a poner que sea T3. Volumen de 3. Y la temperatura final del agua vamos a renombrarla como T4.
también nos están preguntando cuánto es esa temperatura. ¿Qué condición deben cumplir T2 y T4? Alguien que me la diga, que la acabo de decir ahorita. Que sean iguales. T2 tiene que ser igual a T4. Muy bien. Ya tenemos eso. Ahora, ¿qué nos falta? Necesitamos el calor específico del agua. Van a encontrar que para el agua, creo que es la única sustancia que hay diferentes valores de C sub P. Porque el agua sí tiene variaciones significativas. Sin embargo, hay un valor estándar que se usa internacionalmente, que es el valor a 25 grados Celsius. Que si no estoy mal y si la memoria no me falla, es de 4.18 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. No sé si estoy fallando. Por favor, alguien que me lo confirme. 4.22. 4.22 a 25. Ah, no, el de 25 es 4.18, correcto. Sí, ese es el que se usa internacionalmente. Ya como un factor de referencia. Entonces, vamos a llamar calor específico del agua 4.18 kilojoules kilogramo Kelvin. Listo. Ya sacamos entonces la información necesaria. Ahora, como estamos haciendo esto técnicamente sin tablas, ¿cierto? Y como no tenemos una presión como tal del agua, vamos a asumir que la densidad del agua es aproximadamente de 1000 kilogramos metro cúbico. Con una densidad aproximada de 1000 kilogramos metro cúbico, ¿cuánto es la masa? Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Para calcular la masa, entonces, ¿cómo sería? Densidad por Volumen. volumen. Tenemos esos 0.5 metros cúbicos por 1000. Obviamente son 500 kilogramos de agua. Coño, qué poco de agua. ¿Todo bien? Vale. Digo, ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Antes de empezar a sacar cálculos, quiero que veamos lo que les estaba hablando de la cantidad de energía. ¿Qué pasa si yo divido el calor específico del agua sobre el calor específico del hierro? 4.18 entre 0.45. Una tasa de transferencia, no. No. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Simplemente, ¿cuánto es el valor? 4.18 entre 0.45. 9.28 periódicos. 9.28888. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos 1 kilogramo de agua y 1 kilogramo de hierro, ambos 1 kilogramo, el agua va a requerir 9.82, ¿me dijeron? Sí, 9.82, sí. 28, profesor. Eso, 9.28. El agua va a requerir 9.28 veces más energía que el hierro para que ambos, por ejemplo, pasen de 25 grados Celsius a 26 grados Celsius. Imagínense la diferencia tan abismal que hay entre el agua y el hierro. No sé si eso es claro, no sé si es claro lo que acabo de decir. Pues no, ¿cómo, o sea, en qué forma podemos identificar eso? ¿Cómo se puede?
no es una forma, o sea, identificar, no, simplemente les estoy platicando la experiencia. Esto es una medida de la cantidad de energía nuevamente que necesita un objeto o una sustancia para aumentar en 1 grado su temperatura. Es decir, tenemos dos muestras de dos sustancias diferentes, en este caso el hierro y el agua. Ambas tenemos exactamente el mismo kilogramo y ambas están a 25 grados Celsius. Si yo quiero pasar de 25 a 26 grados Celsius cada una de esas sustancias, o sea, subir en 1 grado el hierro y subir en 1 grado el agua, aquí, ¿a quién le tengo que inyectar más energía? ¿Al agua o al hierro? Al agua. Al agua. Le tengo que inyectar más energía. Y exactamente, ¿qué cantidad de energía con respecto al hierro? Exactamente lo que ustedes calcularon. 9.28 veces más energía que la que se le metió al hierro. Eso es lo que nos quiere decir los calores específicos. No sé si ahora está más claro eso. Yes. Perfecto. Haciendo entonces ese paréntesis, entonces ahora vamos a evaluar los sistemas. En este ejercicio, como tenemos dos sistemas, hay que hacer dos balances de energía. Vamos a hacer el primer balance de energía. Y el primer balance de energía es para el hierro. Balance de energía hierro. El balance de energía del hierro, en función del calor y el trabajo total, Q menos W. ¿Por qué lo hago en función del calor y el trabajo total? Porque el hierro y el agua técnicamente son sistemas cerrados. No está entrando ni saliendo masa y solo entra energía. Solo hay transferencia de energía desde un sistema hacia otro sistema. Entonces tenemos que hablar de un sistema cerrado. Cuando hablamos de sistema cerrado es más recomendable hablar en calor total. Q menos W es igual al cambio de la energía. Y el cambio de la energía, como no hay energía cinética ni energía potencial, es igual al cambio en la energía interna, que usando la definición de calores específicos se puede escribir como la masa total, porque en un sistema cerrado la masa se mantiene constante, por un calor específico. Como estamos hablando, utilizando los calores específicos son constantes, que multiplica a la temperatura final menos la temperatura inicial. Hay en el hierro, ojo, en el hierro, hay trabajo que entra o trabajo que sale. Trabajo que sale, ¿no? Trabajo, no hay trabajo. No te están diciendo en ningún momento que hay trabajo. No hay trabajo. Ahí es transferencia de calor. Ahí es transferencia de calor. El hierro se está enfriando y como se está enfriando está transfiriendo calor. El calor entra o sale del hierro. Sale hacia el agua. Sale del hierro hacia el agua. Y esa es la interacción que tienen los dos sistemas. La energía que pierde el hierro la gana el agua. Muy bien. Y eso es clave. Es decir, aquí no hay trabajo. Segundo, el calor lo está ganando o lo está perdiendo. El hierro. El calor que lo pierde el hierro lo gana el agua, ¿no? O sea que el calor es negativo, ¿cierto? Porque está saliendo del sistema. ¿Sí? Y se entiende el sistema como el hierro.
como, entendiendo el sistema como el hierro, ¿correcto? Sí. Correcto, o sea que podemos decir que Q en realidad es igual a menos Q. Siguiendo esa definición y reemplazando en el balance de energía, nos queda que menos Q es igual a M por el calor específico del agua por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Reorganizando la expresión, Q es igual a la masa, en este caso, aquí coloqué agua y no debería ser agua sino hierro. Y aquí la masa, vamos a llamar de una la masa del hierro, por el calor específico del hierro, masa del hierro, por el calor específico del hierro, por T1 menos T2. ¿Se entendió qué fue lo que hice con el signo negativo de afuera? O sea, como es igual, pues se puede cambiar directamente. Correcto. Simplemente se hizo el cambio de posición. Bien, ya terminamos el balance de energía para el hierro. Ahora vamos a hacer el balance de energía para el agua. Balance de energía. Luego una pregunta, ¿por qué en la primera expresión dice menos Q es igual, está T2 menos T1 y en la otra está T1 menos T2? Porque aquí este menos cambia los signos del T1 y T2. Sí. Ya, sí. Pero ¿por qué no afecta entonces a M sub H y M sub H? Porque se están multiplicando. Como se están multiplicando, ahí M sub H y C sub H son factores comunes. Solo afecta a las temperaturas. Okay. ¿Ya? Vale. Entonces ahora vamos a hacer un balance de energía para el agua. Nuevamente, Q menos W es igual al cambio de la energía. Misma situación, el cambio de la energía, no hay energía cinética ni energía potencial, es meramente cambio de la energía interna, que teniendo en cuenta la definición de los calores específicos, M por C, por en este caso, la temperatura final del agua, que es T4, menos T3. ¿Hay trabajo que entra o sale del agua, al agua? No hay trabajo. Trabajo. Y el calor, ¿hay calor que entra? Sí, hay calor que entra y es el calor que le está cediendo el hierro, ¿no? Yes. O sea que podemos reescribir toda esta expresión como Q. En este caso, Q se mantiene igual porque es positivo, porque el agua está ganando energía. Es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por T4 menos T3. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, T1 y T4. Pero sabemos que T4, perdón, la primera no es T1 sino T2. T2 y T4. Dos ecuaciones, dos incógnitas y sabemos que T2 y T4 son exactamente iguales. ¿Sí o no? Yes. Y que este Q y este Q son el mismo. Si este Q y ese Q son el mismo, podemos igualar las ecuaciones. Es decir, que podemos decir que la masa del hierro por el calor específico del hierro que multiplica la temperatura 1 menos la temperatura 2 es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por T4 menos T3.
Si T4 es igual a T2, reemplazando directamente, masa del hierro, calor específico del hierro. Vamos a extender, a poner grande la expresión, es decir, a multiplicar los factores por T1 menos masa del hierro, calor específico del hierro por T2 es igual masa del agua, calor específico del agua por T4, pero T4 es el mismo T2, menos masa del agua, calor específico del agua por T3. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? Yes. Listo. Agrupamos los T2 para un lado y lo demás para el otro lado, porque el T2 es el que estamos buscando, ¿cierto? Masa del agua por calor específico del agua por T2 más masa del hierro por calor específico del hierro por T2 es igual a la masa del hierro, esto que está acá, espérense, esto está. Listo, masa del hierro, calor específico del hierro por T1 más masa del agua, calor específico del agua por T3. Sí, hicimos bien el despeje. Esos signos están bien. ¿Cómo? Esos signos están bien. Eso es lo que estoy viendo. A ver. Porque es que lo revertí. La masa del agua, tatán. Este está positivo. Y MH por CHT2 que estaba negativo pasa al otro lado positivo. ¿Está bien? Sí. Y de este lado entonces quedaba MHCH por T1 que estaba positivo. Y el MA por CA por T3 que estaba negativo pasa positivo. ¿Está bien, no? ¿O está mal? Parece que está bien. Parece que está bien, ¿no? Yes. Perfecto. Factor común T2 de este lado. T2 es igual a la masa del agua, calor específico del agua, más la masa del hierro, calor específico del hierro. No. ¿Cómo que igual? Igual no, que multiplica. T2 que multiplica a esto. Esto es igual a M por H más masa del agua, calor específico del agua por T3. Tenemos T3, tenemos T1, tenemos los calores específicos y tenemos las masas. Hay que despejar simplemente T2. ¿No? ¿O sí? Pasemos a al siguiente tablero. Vamos a reescribir esta fórmula T2, MACA, MHCH, MACA, MHCH es igual a MCHT1 MHCHT1 más MACA-T3. Debe ser así. T2 entonces es igual MHCH T1 más MACA
T3 sobre MACA MH CH. Tenemos todos los datos. Masa del hierro 80, calor específico del hierro 0.45, masa del agua 500, calor específico del agua 4.18, temperatura 1 del hierro es de 80, era 80 Celsius, ¿sí? Profe, ¿puede poner un momento el otro tablero? Claro que sí, sin problema. Recordemos que las temperaturas hay que pasarlas a Kelvin. Es decir, T1 es 80 más 273.15. ¿Cuánto es en realidad? Listo, gracias. Volvamos a este tablero. Uy. T1, que es igual a 80 Celsius, más 273.15, ¿cuánto da en Kelvin? Hola. Es 353.15. Y la temperatura del agua, que es la T3, que es de 25 grados Celsius, a Kelvin, ¿cuánto es? 273 más 25, 98.15. 293.15, ¿cierto? Digo, 298. 98. 98.15. ¿Listo? Sí. Ya tienen todos los valores. ¿Cuánto nos da la temperatura 2 en Kelvin? Y después la pasamos a Celsius. Profe, mientras tanto puede volver al tablero para terminar de copiar. Al tablero Claro, anterior. claro que sí.
Listo, profe, gracias. ¿Cuánto nos da la temperatura entonces? Yo sé más o menos cuánto debe dar. Y es interesante. Nada. Hola. Hola. Como que le tocará Un hacerlo, momento, profesor. Pero si está todo puesto ahí, es nada más literalmente meter en la calculadora y ya. Yo porque ahorita la calculadora no la tengo, pero ajá. Pero si estamos en una clase. Y es clase de número. O sea, no la encontré. ¿Cómo? O sea, somos, no, oye, increíble, somos 17 personas y de 17 personas nadie tiene una calculadora. No, oye. Masa del hierro, 50 kilogramos. Por calor específico del hierro, 0.45. Por la temperatura inicial del hierro, 353.15 Kelvin. Profe, lo estoy haciendo ahora en vista de que nadie lo está viendo. Lo está Bueno, haciendo, que digo. bueno, dale, porque yo también lo voy a hacer a ver si nos da igual. Masa del agua. 298.74. Ya voy. Por el calor específico del agua, 4.18. Por 298.15 sobre masa del agua, 500 por el CSP del agua, 4.18 más masa del hierro, 80 por 0.45. A ver. A ver. 200 que, ¿cuánto te dio, Meli? Eileen. Meli.
Mailing. 298.74. 298, correcto. 298.74 Kelvin. ¿Que a Celsius cuánto es? $25,56. 25,6. 25.6 grados Celsius. Imagínense esto. Para el hierro pasó de 80 Celsius a 25.6 y el agua pasó de 25 a 25.6. O sea, el aumento de la temperatura del agua fue absurdo. O sea, el agua ni siquiera sintió ese hierro que le llegó. Por dos razones. Primero, el calor específico del agua con respecto al de hierro es muy alto. Y segundo, la masa de agua que había con respecto a la de hierro era masiva. Había media tonelada de agua con respecto a solo 80 kilogramitos de hierro. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Está bien, profe. ¿Está bien el ejercicio? ¿Quedó todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna Un poquito enredado en el pregunta? álgebra, pero todo bien. Claro, o sea, eso es, o sea, lo del álgebra ya es lo complicado en este ejercicio. Ahora quiero que hagamos un ejemplo, solamente para vislumbrar el efecto que va a tener solamente los calores específicos. Quiero que hagamos esta misma fórmula, pero suponiendo que hay la misma cantidad de masa tanto de hierro como de agua, es decir, que ambos sean 50 kilogramos. Y quiero que veamos cuál es el efecto de la temperatura, solamente por el cambio en el calor específico. Los valores de C sub H y C sub A en la primera Siguen tabla. iguales. Siguen, no, los C sub H y C sub A siguen igual. Lo único que vamos a cambiar es a ver qué pasa si la masa de hierro y la masa de agua es igual. O sea, si ambos son, por ejemplo, de 50 kilogramos. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Uno diría, bueno, como ya ahora son más o menos lo mismo, debería aumentar mucho más la temperatura, ¿no? Quiero que alguien me diga, pues si tienen calculadora o si Meilin tiene calculadora, que me diga cuánto es la temperatura final bajo esa suposición, de que ambos estén a la misma, tengan la misma masa. Ya yo la, Mailing. eso, Meilin. Ya yo tengo la respuesta aquí. 303.49. 303.5. 303.5. ¿Y a Celsius? ¿Así? Sí, profe. Sí. Miren la diferencia. O sea, uno diría que que debería haber un aumento no exagerado. Solamente
por ser un material diferente, porque el agua tiene mucha más energía, mucho más calor específico, o mucho mayor que el del hierro, miren, o sea, siguió prácticamente, ese hierro no le hizo nada al agua. O sea, agua a 30 grados es agua que perfectamente uno se la puede tomar al clima, ¿o no? ¿Mm? ¿Qué les pareció este Exacto. ejercicio? Interesante, ¿no? ¿Cómo es el efecto de los calores específicos en los cambios de temperatura? Por el tiempo, me quedan 2 ejercicios. Yo creo que es recomendable que dejemos los otros 2 ejercicios para la próxima clase y continuamos después con el tema nuevo. ¿Les parece? Por el tiempo, porque miren que ya son las Sí, 8:40. O hagamos esto. Listo, Vamos a dejar este que está aquí de tarea. propuesto. Para que es propuesto. Este sería para dentro de 8 días. O sea, para el martes de la otra semana. Para que lo verifiquen y piensen cómo hacerlo para punticos. Lastimosamente por cuestiones de tiempo hoy no pudimos tomar puntos, pero ya vendrán, no se preocupen. Listo. ¿Listo? Vale, vamos a dejar de grabar y con esto terminamos la clase del día de hoy. Si se dan cuenta, la temática es muy similar a lo que ya